La situación con las acciones chinas es bastante peculiar. Muchas personas estaban buscando invertir en acciones chinas en 2020, 2021 y luego empezaron a caer y nunca se terminaron de recuperar. Hablo de empresas como Alibaba, JD.com, empresas como Tencent Holdings y otras bastante interesantes como Xinyi Solar y también, por ejemplo, NetEase. ¿Qué es lo que está pasando con China? ¿Por qué de ser la segunda potencia mundial y que esperaban que para 2050 iba a ser la primera potencia mundial, ahora están en bastantes conflictos y hacen que sus acciones caigan a propósito? Vamos a revisar todo esto detalle a detalle, así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. Empecemos. A principios de este año se hicieron muchas suposiciones sobre China. Muchos inversores esperaban que la apertura de la economía tras el fin de las restricciones de la pandemia impulsara una oleada similar a la que se produjo en China cuando se recuperó de la crisis financiera de 2008. Sin embargo, a estas alturas del año, la historia del repunte de China aún no se ha materializado. Tal y como comentan los expertos de la gestora Federated Hermes, el gigante asiático se está convirtiendo rápidamente en un tema dominante en los mercados de riesgo. Esto ha sido tan preocupante que empresas como Alibaba, directamente que competían con Amazon, con Meta Platforms en tema de finanzas y por supuesto con Amazon en tema de producción, pues hayan caído más de un 50% en estos últimos años, perdiendo toda la confianza de los inversores y por supuesto de Wall Street. Nos dicen, ya estando en 2023, la historia del repunte de China aún no se ha materializado, tal y como comentan los expertos de la gestora federal. La situación actual de China puede resumirse en las 4 Ds que explican las crisis: default, o sea, impagos, la deuda, la demografía y la deflación, que apuntan en un comentario enviado a la CNBC por parte de varios accionistas de Alibaba. En primer lugar, los defaults o impagos de los gigantes inmobiliarios Evergrande y Country Garden, que no pudieron hacer frente al pago de los cupones de los eurobonos, han aumentado la presión sobre el mercado crediticio chino. Esto va de la mano con el sector inmobiliario, que representa alrededor del 30% del PIB chino. Muchos inversores minoristas chinos están expuestos al aumento de los impagos a través de fideicomisos y productos de gestión de patrimonios, lo que afecta la confianza de los consumidores. En el segundo punto tenemos que China se enfrenta a un problema demográfico, ya que la población activa envejece y disminuye. El país se enfrenta a un gran déficit demográfico. Hay unos desajustes entre empleo y cualificaciones, ya que China quiere convertirse en una superpotencia tecnológica. A diferencia de sus predecesores directos, el presidente Xi Jinping se ha mostrado antagónico con el sector privado y ha consolidado el poder desde todos los centros del gobierno. En tercer punto tenemos la deflación. El miedo a que China se asome a una especie de espiral deflacionaria empieza a tomar forma. El índice de precios al consumidor, el IPC, principal indicador de la inflación en China, entró en terreno negativo al caer un 0.3% interanualmente en julio de este año. En cuanto a la deuda, como punto número 4, una idea equivocada sobre China es que todo está muy centralizado. En realidad, los gobiernos regionales realizan gran parte del trabajo pesado en términos de inversión y crecimiento económico, y los gobiernos regionales se han endeudado demasiado. Debido a todas estas crisis, empresas como por ejemplo Tencent Holdings, nos venimos al gráfico de 5 años, han caído desde aproximadamente 681 hasta tocar más de 200. Ahora estamos en 315 con una subida desde el año pasado de más del 50%, porque es una empresa bastante importante en China. Si nos venimos aquí abajo, 100.000 empleados dependen de esta empresa Tencent Holdings y, como te puedes dar cuenta, ofrece servicios de valor agregado, publicidad en línea, tecnología, tiene muchas maneras de diversificar. También tenemos empresas mucho más conocidas como JD.com que han caído bastante en bolsa de valores. Para eso nos venimos a un gráfico de 5 años y, como te puedes dar cuenta, está en una tendencia bajista bastante importante. Desde febrero de 2021, más de 2 años y medio de caída, desde $93 por acción hasta $27, cayendo más de un 75% de valor. JD.com. Ahora nos venimos, por ejemplo, a empresas ya consolidadas como BYD, que esta es una de las cuales ha podido aguantar la caída y la terrible crisis que está pasando China. Como te puedes dar cuenta, es la competencia directa de Tesla, de carros eléctricos, que ha subido bastante y se ha mantenido arriba, una de las pocas. Ahora, si nos ponemos en perspectiva, venimos aquí a Seeking Alpha rápidamente y vamos a poner a Alibaba.
para revisar cómo le ha ido en los últimos años. Tenemos que en los últimos 5 años Alibaba ha caído más de un 50% en 10 años. También estamos en negativo de 10 años, históricamente en negativo. Vamos a revisar el máximo. Efectivamente, mínimos históricos en Alibaba, por si todo ya no podía empeorar, estamos en mínimos históricos. Alibaba también, competencia de Amazon, ha caído a terreno negativo. Estamos con un PER bastante atractivo frente a la media de su sector y los analistas tienden a tener un rally alcista para Alibaba que todavía no llega. Esperan que de hecho esté en $87, lo más bajo, y ahora está en 77. Una locura lo que ha pasado con Alibaba. Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, algunas noticias, vemos que algunas son positivas, pero no surgen porque los inversores han perdido toda confianza en este tipo de empresas, como por ejemplo Alibaba.com. ¿Sí? Jack Ma de Alibaba sigue siendo positivo respecto a la empresa en medio de la venta de acciones pendientes. ¿Sí? Muy complicada la situación aquí en Alibaba, que de hecho en las últimas noticias ha perdido mucha ventaja competitiva frente al sector, y también tenemos que los reportes trimestrales no han hecho nada más que hacer que las acciones caigan en picada, además de que han caído un 6% en los últimos 5 días. Si nos ponemos en perspectiva, por ejemplo, e invertimos en un ETF, este ETF es de las empresas más grandes de China. Aquí invertirías en todas las que te he mencionado: Tencent Holdings, tenemos a Alibaba por supuesto, al Banco de China, NetEase, tenemos también a BYD, tenemos a JD.com por aquí también en 3%. En 5 años en este caso este ETF ha perdido 35% y en 10 años 34%. Te paga un dividendo de 2%, es una locura lo que ha caído esta acción de $53 hasta aproximadamente $26, una pérdida de casi el 40% en los últimos 5 años, una locura. Si me lo preguntas a mí, la situación con China es bastante peculiar. De hecho, todos los informes, y por eso no profundizamos más en el tema, son bastante poco confiables, porque China es un país totalitario donde también, por supuesto, el internet y las noticias pueden ser filtradas. Entonces no tenemos un dato verídico y confiable acerca de todo lo que pasa en China. Por supuesto, esto se vio reflejado en 2020, entonces este tipo de empresas pueden verse bastante perjudicadas, y como te diste cuenta, hay riesgos en Estados Unidos. En 2021 se quiso deslistar a Alibaba y a otras empresas chinas, como pasó por supuesto con el ETF de Rusia, que fue deslistado. Atención que cuando se deslista una acción, o en este caso un ETF como pasó con el de Rusia, atención, como hay rumores de que esto se va a deslistar de la bolsa de Estados Unidos, las acciones caen, por supuesto, pero no pierdes todo tu dinero. Llega un punto en el que se corta la operación y te obligan a vender la acción. Sí, en este caso el ETF de Rusia, que si no me equivoco eran las siglas IRUS. Pero ahora dime tú, ¿te interesaría mucho invertir en empresas como Alibaba? Alibaba es la empresa junto con BYD más importante de China en estos momentos y que todo el mundo está queriendo invertir en ellas. BYD porque no ha caído casi nada y por supuesto lo está haciendo mejor que inclusive Tesla. Y por supuesto Alibaba por lo que representa y porque puede estar a un precio bastante interesante. Pero quiero saber en comentarios tú qué opinas acerca de esto. Te voy a dejar, atención, el descuento especial por Black Friday en mi página web luisinversionefinanzas.com. Tienes los cursos de bolsa de valores y el curso de finanzas personales desde cero, ambos. Más de 50 lecciones de alta calidad en ambos. Tienes todos los beneficios por aquí y por supuesto el código especial que te va a salir en pantalla, código Luis10 para un descuento de Black Friday. Así que si quieres aprender a invertir en bolsa de valores, dale un puñete aquí en la cara rápidamente, porque pueden ser oportunidades bastante interesantes en China. Ahí te voy a enseñar cómo analizar paso a paso estas empresas. Por acá te dejo una lista de reproducción y por aquí suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos. Recuerda, estamos de lunes a viernes a la apertura y cierre de bolsa en vivo. Nos vemos mañana, que tengas un grandioso día. Adiós, adiós, adiós. Adiós.